Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en una charla más aquí en el canal. Hoy tenemos de nueva cuenta al maestro politólogo y escritor Leopoldo González. Gracias, maestro. No, gracias a ti, Alejandro, por esta oportunidad. Ya charlamos una vez, esta es la segunda que lo hacemos. Vamos a cambiar de tema, según entiendo. Ahora vamos a hablar un poquito de filosofía. De filosofía vamos a hablar el día de hoy y vamos a hablar de un filósofo que yo siento que es atemporal, es enigmático, es tan importante en la actualidad y seguirá siendo, creo que para la gente futura. Vamos a hablar de Platón, maestro. ¿Qué nos puede compartir usted acerca de Platón? Realmente todos los filósofos que puede decirse que fueron filósofos y que son filósofos, realmente todos son atemporales. La filosofía no es exclusiva ni es propia de un tiempo. La filosofía es propia de todos los tiempos, justamente porque una de las propiedades, una de las sustancias de la filosofía es la de la permanencia. Lo que enseña la filosofía, lo que descubre la filosofía sobre el ser, sobre el tiempo, sobre el estar, sobre el decurso de los seres humanos, todo lo que enseña son enseñanzas permanentes, es sabiduría permanente. De ahí que la filosofía toda y todos los filósofos que lo han sido a través de la historia sean atemporales. Tienen, digamos, como rasgo consustancial que son atemporales y son permanentes. Así es. Pues el filósofo Platón nace en Atenas, Grecia. Hace grandes aportes a lo que ahora, si fuera así, a lo que ahora podemos citar como que él quería hacer el perfecto estado. Que él decía, pues tiene que ser, que el gobernante tiene que ser educado, tiene que ser sabido de la música, tiene que ser matemático, tiene que ser poeta, tiene que ser, pues todos esos grandes rasgos que ahorita, si fuera así, pues carecen bastante de esa situación. Sí, digamos que Platón es un filósofo idealista en este sentido. Ajá. Es un filósofo idealista porque cree en una república perfecta. Y aparte de que cree en una república perfecta, Platón cree en la república de la virtud. Como tal, como república perfecta, es la república de la virtud. Y es que antiguamente la virtud está asociada a la posesión y a la acumulación de conocimiento. Entonces, la república en la que cree Platón, la república sobre la que trata Platón, es una república con pocos defectos y es una república que no amerita manitas de gato y es una república en cierto modo intocable, porque es una república granítica, es decir, la república de la perfección en la tierra. Este es un idealismo, porque la perfección en la tierra no existe. Pero a un filósofo se le da la posibilidad, se le da la licencia de creer que puede haber una república perfecta. Ahora bien, ¿cuál es la república perfecta de Platón? La república perfecta de Platón tiene como gobernantes a los sabios, a los filósofos, a los que todo lo saben, a los que todo lo tienen previsto, a los que ya resolvieron los asuntos y problemas de su pasado. Entonces, la república de Platón, si me permites decirlo así, es una república imposible para seres terrenales, para seres de carne y hueso, para seres obsolescentes. La república de Platón es el más depurado y redondo de los idealismos de la filosofía de Platón. ¿En qué se sustenta la república perfecta de Platón? Se sustenta en el hecho de que hay que salir huyendo de la caverna. La caverna es la ignorancia, la caverna es la oscuridad, la caverna es la mentalidad primitiva,
La caverna es, digamos, lo más elemental del ser humano. Hay que salir huyendo de la caverna para dirigirse a un camino de perfección. Esa es la República de Platón. Y el mito o la alegoría de la caverna es central en la filosofía de Platón. La caverna tiene una grieta por la que se filtra la luz. Y esa luz en la caverna de Platón es la luz del saber, es la luz del conocimiento, es la luz de las cualidades, es la luz de la virtud. Y finalmente, esa luz que se filtra a través de una rendija, de una grieta, a la caverna de Platón, es la reivindicación del mejor lado del ser humano. Es la reivindicación del lado virtuoso, del lado cualitativo del ser humano. Está bien, Platón tenía derecho a pensar así como cualquier otro filósofo. Fue su república ideal, fue su república perfecta. Y de hecho postuló una cuestión Platón que me parece muy interesante recordarla en este momento. Si no mal recuerdo, en el libro cuarto de la República, de su tratado sobre la República, dice Platón esta frase, que es muy buena, y podemos analizar el contenido de esta frase a la luz de nuestros tiempos. Decía Platón: el mal viene a las repúblicas por el hecho de que no hace cada quien lo que le corresponde. El mal viene a las repúblicas por el hecho de que no hace cada quien lo que le corresponde. ¿Qué quería decir Platón con esto? Si el gobernante es gobernante pero no hace lo que le corresponde, es mal gobernante. Si la opinión pública y la prensa, los medios de comunicación y las redes sociales tienen como objetivo, como misión fundamental, ejercer la crítica del poder y ser contrapeso de los excesos del poder, y no lo hacen, tenemos una incompletitud civil, una incompletitud en la República Civil. Ni el gobierno cumple con su parte, porque no es gobierno, ni los medios de comunicación ni la opinión pública cumplen con su parte de ser críticos y contrapeso de los excesos del poder. Y si la ciudadanía no es una ciudadanía informada, ilustrada, apta para la toma de decisiones trascendentales, entonces esa república de Platón, la que él dibuja en esta frase, va a ser una república tunca, cojitranca, imperfecta. Va a ser una república quizás con herpes, quizás con sida, quizás con cáncer, o quizás con algún otro tipo de enfermedades, o quizás con arterioesclerosis. Por eso decía Platón, el mal viene a las repúblicas por el hecho de que no hace cada quien lo que le corresponde. Me parece que la filosofía de Platón en este sentido ya nos alcanzó. En México tenemos una situación que claramente está situada en el contexto de la frase de Platón. El mal llegó a México por el hecho de que no hace cada quien lo que le corresponde. Ni el gobierno es gobierno frente a la delincuencia organizada, porque no lo es. El gobierno ha registrado la peor de las claudicaciones históricas frente a la delincuencia organizada. Y por otra parte, la sociedad no se ha conducido como apta para la toma de decisiones trascendentales, como apta para la toma de decisiones relevantes para la vida pública. Y la academia también le ha fallado al país. Y le ha fallado al país la ciudadanía. Y le ha fallado al país su sociedad. ¿Por qué? Pues porque del hecho de tener un gobierno democrático, del hecho de tener instituciones democráticas, del hecho de tener medios de comunicación democráticos, del hecho de tener una ciudadanía democrática, hemos pasado a ser una sociedad, una república y un Estado con dos características. A nivel instituciones gubernamentales, a nivel gobierno, a nivel Estado como gobierno político, hemos pasado a ser un Estado unipersonal, un Estado unipersonalista. Y hemos pasado a ser un gobierno y un Estado clientelar. Y a nivel social, hemos pasado a ser una sociedad asistencialista y clientelar. Una sociedad que quiere que le den de comer en la boca.
Una sociedad que quiere que le llenen la bolsa de billetes sin que le cueste trabajar para conseguirlos. Entonces, ahí lo que, como dice usted, ahora nos alcanza su visión de él. Entonces, él decía, si no estás en la búsqueda constante del conocimiento, entonces no estás en este mundo, se puede decir, activo, por decirlo así, porque él estaba en la eterna búsqueda. De hecho, es también una de las frases de él, es el eterno, el hecho de que el conocimiento tenga un periodo de educación, no lo es un conocimiento constante. Y entonces, como dice usted, esta sociedad se está aquilosando, se está conformando y le están comprando el alma, maestro. Sí, de hecho, es decir, la filosofía de Platón, en este sentido, nos coloca frente a la peor versión de nosotros mismos, porque frecuentemente no nos gusta como sociedad atender a las voces y a los imperativos del conocimiento. Frecuentemente nos cuesta trabajo como sociedad atender al principio de la necesidad de la lectura, de la necesidad de la actitud crítica. Nos cuesta trabajo. Frecuentemente como sociedad nos cuesta trabajo hacernos cargo de nuestra vida, en el trabajo y en el estudio. Frecuentemente como sociedad nos cuesta trabajo formular la crítica del poder porque nos da miedo el poder, o nos da pavor el poder, o nos impone cierto temor sagrado, decía un politólogo, el poder. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una sociedad disfuncional. Y creo que hemos arribado a un estado preñado de defectos. Porque un estado unipersonal y unipersonalista es un estado alineado con el pensamiento autoritario, con el pensamiento totalitario. Y esto no le conviene al país. Lo que le conviene al país es hacer una reivindicación valiente, abierta, madura, intelectual del Estado democrático y desde luego del sistema jurídico en el Estado democrático, y una reivindicación valiente de la dignidad humana en todos los sentidos y en todas las esferas de la vida pública como condición para reconquistar y recuperar el país democrático que fuimos, digamos, por siglos, porque ahora estamos viviendo un trago amargo. Ese trago amargo es el de que en 2018 comenzó un ejercicio de autoritarismo político centrado en una persona y centrado en unas siglas que lo que ha hecho es deteriorar la vida institucional en el país, y lo que ha hecho es deteriorar la cultura democrática en el país y lanzarnos por un valladar o por un abismo, que es el abismo de una deriva autoritaria nada recomendable para México. Otra vez ahorita citó usted la caverna de Platón, que se dice que nace las personas ahí encadenadas. Entonces ellos lo único que veían eran sombras. Uh-huh. Entonces para ellos esa era una verdad. Se logra escapar una persona y sale al sol, como dice usted, al rayo de sol. Entonces Platón lo que dice, el sol es sabiduría. Entonces él, cegado por el contraste de la luz, porque siempre había estado en la oscuridad, retoma, logra ver muchas cosas. Entonces regresa a la caverna y les dice a los demás, oye, pues esto es lo que sucede y hay otro mundo aparte. Entonces no le creen. Entonces, y los de intermedio, o las personas intermedias, dicen, es que no me conviene que tú hayas salido y que hayas regresado con nuevas, ahora sí que con nuevas. Entonces es ahí que no le conviene a la gente, o en este caso al Estado, que la gente esté sabida y que realmente estemos queriendo saber un poquito más. Es correcto lo que acabas de plantear. La luz puede tener como referentes varias metáforas. La luz del saber, la luz del despertar, la luz de vivir en estado de verdad, la luz del ejercicio de la crítica, la luz
que tiene que ver con el amor al conocimiento. Y la metáfora que amplifica o que condensa todas estas metáforas sobre la luz, el saber, la verdad, el pensamiento crítico, etcétera, es el rayo de luz que se filtra a la caverna, o bien el rayo de luz solar que le da en la frente, que le da en la cara a uno de los habitantes de la caverna. ¿Qué estamos viviendo hoy? Estamos viviendo algo que podría ser dicho de esta manera, que podría ser fuerte, decirlo así, pero lo tenemos que decir, porque las palabras tienen su propio contenido teórico y las palabras tienen en sí mismas el poder de lo nombrable. ¿Y qué tenemos que decir? Que esta es una época para la humanidad, pues un poco la época o la era del rebuznido, un poco del regreso a la oscuridad de las cavernas. Por algunos gobiernos, digamos, no democráticos, sino autoritarios, que están emergiendo y consolidándose en algunas partes del mundo. Casos muy concretos, inmediatos, México y Estados Unidos. También es una época, digamos, de oscuridad, porque en la vida política y en la vida pública no se privilegia la habilidad, no se privilegia el talento, no se privilegian las competencias, no se privilegian los altos estándares del desarrollo de las personas para, digamos, nutrir el desempeño del servicio público. Lo que está ocurriendo es que se premia al rufián, se premia al incompetente, se premia al inepto. Por esa razón vivimos una época de oscuridad. Es decir, es el regreso de la época de la caverna de Platón. Pero además de eso, creo que vivimos en la época del disparate. En lugar de premiar la imaginación crítica y la imaginación lúcida, y en lugar de aplaudir el perfil de talento que vale la pena en la vida pública, en la vida académica, en la vida cultural, se premia al que es capaz de someterse, se premia al que es capaz de abyección, se premia al que tiene bisagras en el espinazo y puede someterse o hacer una práctica de sumisión con absoluta facilidad. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos de alguna manera de regreso a la oscuridad de la caverna de Platón. Y finalmente, me parece a mí que habría que recuperar al Platón lúcido, al Platón filosófico, al Platón amante de la sabiduría y del conocimiento, es decir, al Platón ideal. ¿En qué sentido? En el sentido de que Platón ve la ley en un sitio preeminente frente a la razón política. Es decir, la razón jurídica siempre tiene que estar encima de la razón política. Si no, lo que estamos proponiendo es el desorden como principio, o invirtiendo los factores. Es la ley encima de la razón política y encima de los intereses y las pasiones de los hombres. Porque la ley es el límite, la ley es el riel, la ley es el bulevar del desenvolvimiento saludable de una sociedad, de un país, de un estado, de una república. Eso por un lado. Pero por otro lado, no tiene pierde. Platón proponía que el gobierno lo ocuparan los más aptos. ¿Aptos en qué sentido? Aptos en el sentido del conocer y aptos en el sentido de que tenían habilidades para la función pública y disposición de servir a los demás. Esa es la figura ideal de Platón en la república ideal de Platón. Creo que eso hay que recuperarlo para nuestro tiempo, para nuestro país y para los países vecinos. Así es, y lo dice usted muy bien. ¿Por qué? Porque él decía que los filósofos tienen que estar ahí y luego tienen que estar los guerreros. Y al fin y al cabo estaban los artesanos, así es como lo maneja. También maneja otros tipos de tipo de gobierno, sí. Que por ejemplo dicen, hay unos que son los completamente como anárquicos, que caen en una sola persona. Dice, ese no puede ser viable, o puede ser. Ese es uno de los tipos que maneja. El segundo es oligarquía.
que están en las manos de unos cuantos. Así es. Y luego la otra también maneja, pues también viene la democracia, que también donde se la des, que es una de las más fallidas, porque donde también se las des caes en caos, porque la democracia también se entiende que no es la mejor vía, por decirlo así, y el otro es pues el que ya es el mero general y aquí es el que yo mando. Entonces él ya lo manejaba desde hace 400 años antes de Cristo, maestro. Yo diría que la democracia es la menos peor y la menos mala de las alternativas de gobierno. De las alternativas, así es. Es la menos mala de las alternativas de gobierno. Lo que decía Churchill, la democracia es el peor de los sistemas, de los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. Entonces la democracia no es tan execrable, no es tan condenable, no es un dechado de defectos, sino que es lo menos peor que podría ocurrirle a las sociedades, y hay que reivindicar la democracia siempre que se pueda. En el caso de la estratificación y la caracterización que hace Platón, pues sí, me parece que finalmente los sabios, los filósofos no están gobernando, y tampoco los científicos. Seamos muy claros, muy objetivos y muy coherentes en lo que estamos diciendo. Tampoco los científicos. Si estuvieran gobernando los científicos, los sabios, los filósofos, pues el país no andaría como anda, tan sencillo como eso. Ni el mundo andaría como anda, tan sencillo como eso. Cuando manejan los gobiernos los más aptos, los más preparados, los más sensibles, los más habilidosos, los gobiernos andan bien y las naciones y las sociedades marchan bien, se desarrollan bien. Pero cuando es el incapaz, el inepto, el no preparado, que se cree preparado, que se cree apto y que se cree competente, el que gobierna, en ese sentido, las sociedades se desvielan y desvían su rumbo histórico, y lo que viene para ellas es el acabose o la ruina. Así es, maestro. No, y de hecho, por ejemplo, él también manejaba que los gobernantes tienen que hacerlo con el fin de ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque de cualquier manera ellos ya como filósofos ya no les interesa, por decirlo así, lo económico. Ellos su gran valor a nutrirlos como persona era el servir. Todo lo contrario que ahora que el hombre es hombre y de cualquier manera es corruptible. El filósofo, por la naturaleza de su vocación y de su profesión, el filósofo está alejado, en razón de su profesión y de su pensamiento, está alejado de los bienes materiales, en sentido estricto. Aunque decía Santo Tomás de Aquino que para el ejercicio de la virtud se requiere un mínimo de bienes. Pero por otra parte, el filósofo también está alejado de los apetitos humanos vulgares, porque el filósofo tiene un nivel de refinamiento y el filósofo tiene una escala de valores y de intereses que lo sitúan lejos de esos imponderables y lejos de esas contingencias humanas. Entonces el filósofo no ocuparse de cosas que se ocupa el común de los hombres, porque el filósofo, digamos que ya subió medio escaloncito más, medio escaloncito, ok. Y ahora lo que tenemos es el gran apego del político, el gran apego del gobernante a la acumulación de poder, porque el poder es acarreador de bienes materiales y el poder es acarreador del síndrome del dinero. Eso es lo que tenemos en la caracterización de los políticos de hoy en México y fuera de México. Pero hay otra cosa que es la peor desgracia de los políticos y gobernantes de hoy. Me parece que son víctimas del síndrome de Ibris. Es un síndrome que tiene una caracterización histórica y que corresponde a una caracterización de la psicología clínica. El síndrome de Ubris o de Ibris, como termina también siendo llamado, es el síndrome de la dependencia del poder que tiene el político y el gobernante. Viven en función del poder, no en función del servicio a la gente. Viven en función de todas las gracias y de todas las canonjías y de todos los privilegios que acarrea tener el poder. Entonces, el síndrome de Ubris
pierde al político, extravía al gobernante y vuelve locos a los tontos. Esa es la época en la que estamos viviendo. Y él también, otra vez lo volvemos a citar, es de que él decía, si es así, para encontrar una dialéctica tiene que haber un debate para que lógicamente después de estas pláticas salga lo mejor para el bien común. Entonces, de nueva cuenta, volvemos a salir reprobados, maestro. Así es. Y bueno, esto que mencionas de la dialéctica nos coloca con un filósofo vecino a Platón. La dialéctica realmente fue inventada, fue concebida filosóficamente por Aristóteles, filósofos contemporáneos, Platón y Aristóteles, y la dialéctica tiene que ver con esto, con la tesis, que coloca un filósofo, un sabio, un académico, un investigador, un científico de veras. Y después de la tesis viene la contradicción de la tesis. Y la contradicción de la tesis es la antítesis. Y como resultado de la tesis y de la antítesis, tiene que venir lo que ilumina a ambas, lo que de alguna manera corrige a ambas, que es la síntesis. Y en la síntesis estamos hablando de luz plena, de toda la luz en un instante. Estamos hablando del sumum del saber en ese momento. Entonces, la dialéctica viene de Aristóteles. Qué bueno que ha recorrido tantos siglos. Qué malo, lo digo yo, que la dialéctica ha tenido dos ejercicios equivocados. Uno, ha tenido un aprovechamiento filosófico equivocado en Carlos Marx, el fundador del marxismo en 1848, porque se aprovechó la dialéctica con una finalidad política y con una finalidad meramente ideológica, no como categoría de conocimiento. Y dos, me parece que el otro mal aprovechamiento que hubo de la dialéctica, por las distorsiones que sufrió y por las desviaciones que sufrió, se dio en Hegel, en Fenomenología del Espíritu. Así que, lamentando esos dos mal aprovechamientos y esas dos desviaciones de la dialéctica, hay que aplaudir la dialéctica original concebida por Aristóteles. Así es, maestro. No, pues excelente. Como siempre, nos viene y nos alimenta el alma y el corazón con tanto conocimiento, maestro. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿En qué redes? Fíjese que yo, para la cosa de la tecnología del siglo XXI, soy una especie de neófito, soy una especie de oveja negra, soy una especie de patito feo, soy poco apto para eso. Entonces no sé ni decirles en qué redes me pueden encontrar, porque además yo no las manejo, me hace favor de manejarlas un técnico que me ayuda. Puedo decirles dónde estoy y ya me buscan a ver si me encuentran, ojalá me encuentren. En Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube, ahí estoy. Pero aparte hay un sitio que pueden visitar, www.letrafranca.com. Y que también se sumen a sus boletines, maestro, que constantemente los está subiendo. ¿Cada cuándo lo sube? Sí, tenemos un boletín cada miércoles. Cada miércoles. Un boletín, pueden suscribirse a ese boletín, me harían un gran favor si se suscriben. Cuesta 49 pesos un plazo ahí, no sé, de un mes, no sé cuánto. Es un mes. Cuesta 500 pesos un año, creo. Y cuesta 1,500 pesos suscribirse 3 años, pero es suscribirse para siempre. Entonces pueden suscribirse al boletín que se produce el miércoles y que se produce el domingo. Son 2 boletines. Y entre esos 2 boletines aparecen 3 podcasts, audios con mi voz, comentando algunos temas de coyuntura y algunos temas estructurales de nuestro tiempo, sean de México o sean del mundo. Entonces ahí se pueden suscribir. Así es, maestro. No, pues le damos las gracias. ¿Algo que quiera agregar? Algo que nos faltó. No, podemos seguirle aquí con, no, porque es interminable el tema, pero lo quisimos como adaptar a lo que pensaba el filósofo Platón, a lo que realmente también es en la actualidad. Sí, cómo no. Simplemente agregar que si algo nos hace falta en el México de hoy, en el mundo de hoy, es recuperar el saber, recuperar el conocimiento y recuperar las enseñanzas más profundas y más vigentes de los filósofos de la antigüedad griega y de la antigüedad romana. Yo recomiendo básicamente 6. Digamos, Platón es uno, Aristóteles es otro, Pitágoras es otro, Plotino es otro, Sócrates.
Sócrates es otro, es el quinto, y un sexto que yo agregaría a esta lista es Séneca, uno de los filósofos del estoicismo clásico más recuperables y más recomendables para nuestro tiempo, me parece. Y también nos faltó, por ejemplo, nos falta más mayéutica, maestro, que es el constante preguntar para poder saber un poquito más y tener una verdad un poquito más absoluta y que realmente nos haga pensar, nos haga muchas cosas el cerebro para poder entender cosas que a veces no podemos entender en la actualidad que están pasando, maestro. Desde luego que la duda y el cuestionamiento nos hacen crecer. La mayéutica socrática es absolutamente recuperable que la recuperemos para nuestro tiempo. Sin mayéutica no habría filosofía. Sin hermenéutica no habría filosofía. Sin dialéctica genuina, verdadera, rigurosa, no habría filosofía. Entonces, conviene recuperar eso para nuestro tiempo, porque necesitamos inundar con luz estos tiempos de oscuridad que estamos viviendo. Así es. Excelente, maestro. Pues bueno, pues le damos las gracias. Ya sabe, siempre le agradezco por el tiempo, la disponibilidad. Y pues también les agradecemos a ustedes que están allá viendo el canal y la charla. Yo soy Alex Martínez, estuvo con nosotros el politólogo, escritor y maestro y licenciado también. Pues ahora sí que ¿qué más le podemos decir, maestro? Tiene un currículum muy amplio. Entonces, que nos haya acompañado y pues denle like, sigan el boletín del maestro y hasta la próxima. Agradecido contigo, perdón, y con el auditorio. Sí, hasta luego. Gracias.